Rinosinusitis. Histología de los senos paranasales. En los senos paranasales se encuentra el epitelio cilíndrico columnar pseudoestratificado, ciliado alternado con células criciformes, células basales, células columnares, células de Goblet, secretoras de moco. La rinosinusitis se define como el proceso inflamatorio o infeccioso de la mucosa de los senos paranasales. La mucosa que recubre estas neumatizaciones es la prolongación de la mucosa nasal, la cual constituye una unidad indivisible. Clasificación de la rinositis. La rinosinusitis aguda es menor a 4 semanas. La rinositis subaguda es de 4 a 12 semanas. La rinositis crónica es mayor a 12 semanas. La rinosinusitis agudizada son exacerbaciones en picos por más de 12 semanas. La rinositis frecuente son 3 ataques al año. La rinosinusitis complicada son complicaciones locales o generales. Rinositis aguda es un inicio repentino de 2 o más de los siguientes síntomas, uno de los cuales debe ser obstrucción nasal o descarga anterior y posterior, dolor u opresión facial, hiposma o anosmia, por lo menos 12 semanas con intervalos libres de síntomas si el problema es recurrente, con una validación por vía telefónica o interrogatorio clínico directo. Rinosinusitis aguda de iniciación en el niño es un inicio repentino de 2 o más de los siguientes síntomas: constipación nasal, descarga hialina, tos durante el día y la noche, por lo menos 12 semanas con intervalos libres de síntomas si el problema es recurrente, con validación por vía telefónica o interrogatorio directo. Rinositis bacteriana se manifiesta por la presencia de por lo menos 3 de los siguientes síntomas: descarga no hialina unilateral, dolor severo y localizado de predominio unilateral, fiebre que es mayor a 38 grados, marcadores de inflamación elevados, doble enfermedad en donde la condición del paciente se deteriora. Rinosinusitis crónica, desorden inflamatorio de la nariz y senos paranasales de causa desconocida basado en características de los síntomas: congestión nasal, dolor o opresión facial, descarga anterior o posterior, hiposmia o anosmia, duración mayor a 12 semanas con evidencia objetiva por estudios de imagen. Clasificación de la rinosinusitis crónica. La rinosinusitis crónica puede clasificarse en sin pólipos, con pólipos, alérgica, y en leve, moderada y grave, dependiendo qué tan molestos son los síntomas de su rinosinusitis del 1 al 10. Leves de 0 al 3, moderadas de 3 a 7, graves de 7 a 10. Fisiopatología de la rinosinusitis. Las alteraciones de la permeabilidad del ostium o canales de drenaje y la disfunción del transporte mucociliar constituye uno de los mecanismos fisiológicos básicos de la rinosinusitis. Factores que propician la inflamación. Propician la inflamación. El resfriado común es la causa más frecuente de la inflamación de la mucosa y la obstrucción, así como la rinitis alérgica, anomalías anatómicas, pólipos nasales, tumores, abuso de descongestionantes, tabaquismo, traumatismo facial, barotrauma, inmunodeficiencias, enfermedad granulomatosa crónica, infección por VIH, contaminación del ambiente. Clasificación de la rinosinusitis aguda. La rinosinusitis viral o resfriado común tiene una duración de los síntomas menor a 10 días. La rinosinusitis aguda postviral es un incremento de los síntomas después de 5 días o síntomas persistentes después de 10 días pero menor a 12 semanas. La rinosinusitis bacteriana son 2 o más de los siguientes síntomas: descarga descontrolada y secreción purulenta, dolor local intenso y unilateral, fiebre de 38 grados, elevación de la BCG, PCR y enfermedad doble. Síntomas de la rinosinusitis: cefalea, plenitud facial, ronquera, descarga posterior, descarga anterior, hiperalgesia en los senos, tos, halitosis y edema facial. Cuadro clínico de la rinosinusitis. Frontal. Es una cefalea frontal, en ocasiones intensa, dolor a la presión y percusión de la frente y sensación de plenitud facial. Etmoidal es una sensación de presión
y plenitud en los ojos, rara vez el dolor muy intenso y existe una obstrucción nasal. La esfenoidal es un dolor poco específico, rara vez da obstrucción nasal. El maxilar es un dolor fuerte en la región media de la cara y su mitad homolateral. Agentes etiológicos de la rinosinusitis aguda. Virus sincitial respiratorio, rinovirus para influenza, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Mozzarella, Streptococcus saprophyticus y Staphylococcus aureus. Diagnóstico de la rinosinusitis, anamnesis, exploración física, estudios de laboratorio e imagen. Interrogatorio de la rinosinusitis, 2 o más de los siguientes síntomas que serían obstrucción nasal, descarga nasal, dolor o presión facial, hiposmia y plenitud facial. Exploración física de la rinosinusitis, existe una descarga anterior, existe una descarga posterior, existe hiperalgesia de la percusión de los senos frontales y maxilares. Otros estudios serían los que evalúan la función mucociliar, el aclaramiento ciliar, la frecuencia del movimiento ciliar, la microscopía electrónica, el oxímetro y la prueba del umbral, pruebas de función olfatoria. La valoración de la vía nasal, la flojometría nasal, rinomanometría acústica, rinosterometría, retos de provocación y exámenes de laboratorio. Tratamiento de la rinosinusitis. La rinosinusitis aguda se resuelve espontáneamente sin necesidad de antibióticos. Solución salina, lavado nasal con 200 ml de solución. Irriga, disminuye descarga posterior, remueve secreciones, lava alérgenos irritantes y mejora el aclaramiento mucociliar. Los esteroides tópicos nasales son la piedra angular de tratamiento. Inmunosonido, ciclazonide, furoato de fluticasona, furoato de mometasona y acetonido de triamcinolona. Tratamiento de la sinusitis. Antimicrobianos suele utilizar cuando la fiebre está elevada, dolor facial unilateral en pacientes con drenaje purulento, en pacientes con agente infeccioso aislado, esteroides orales. Se observa que mejoran significativamente el sentido del olfato, reducen el tamaño de los pólipos nasales y una disminución de la extensión de la lesión de los senos paranasales. Los antilocutrinos son utilizados por sí solos a la par de los glucocorticoides orales durante 3 meses. Revelaron efectos beneficiosos. Tienen un efecto benéfico en los pacientes los antihistamínicos que cursan con rinitis alérgica. El tratamiento de la rinosinusitis en niños debe durar de 10 a 14 días, en adultos de 5 a 7 días. La solución salina se recomienda la agregación con solución salina o solución hipertónica como medida coadyuvante. Esteroides tópicos nasales, se recomienda el uso de esteroides tópicos como medida coadyuvante, descongestionantes y antihistamínicos. No se recomienda como tratamiento coadyuvante. Otitis media. La otitis media en la inflamación del oído medio es una enfermedad pediátrica muy frecuente. La inflamación puede ser aguda o crónica, frecuentemente seguida por un derrame dentro del oído medio, y este trastorno se le denomina otitis media con derrame. La otitis media puede ser otitis media serosa, secretora, mucoide, catarrar, media supurada o aglutinado. Más frecuente en la lactancia y en la edad preescolar, más frecuente en invierno que en primavera. Primavera, más frecuente en niños que en niñas, más frecuente cuando existen malformaciones craneofaciales, especialmente en la edad de individuo. Función inadecuada de la trompa de Eustaquio, ya que interviene directamente en la fisiología normal del oído medio. La trompa de Eustaquio participa como protección, drenaje y ventilación del oído medio. La función puede estar alterada en la trompa de Eustaquio, puede estar que el sistema esté muy cerrado, muy abierto y tener presión anormal. La obstrucción mecánica intrínseca de la trompa de Eustaquio puede ser por infección o por alergia. La obstrucción mecánica extrínseca de la trompa de Eustaquio puede ser por adenoides voluminosas, tumoraciones faringias, inflamación por alergia. La mucosa del oído medio puede ser órgano de choque del mecanismo de hipersensibilidad inmediata. El fenómeno Toynbee es una insuflación, secreción hacia el oído medio por cambios bruscos de la presión faríngea. La otitis media puede ser otitis media aguda, otitis persistente, otitis recurrente, otitis media aguda con derrame, otitis media crónica con derrame. La otitis media aguda ocurre entre los 6 meses y los 3 años de edad y dura menos de 3 semanas. Se caracteriza por fiebre, otalgia, irritabilidad, diarrea, anorexia, vómito, insomnio y rinitis y tos. Hasta el 20% de las otitis medias no presentan otalgia. La otitis media persistente. Persistencia de la otitis media después de 6 días de iniciado el tratamiento o recaída inmediata al completarlo. Puede ser por persistencia del patógeno, resistencia o reinfección. La otitis media recurrente, 3 o más episodios en los últimos 6 meses o 4 más episodios en los últimos 12 meses con un episodio en el pasado reciente con curación de la infección. Otitis media con derrame es una inflamación del oído medio
con cúmulo de los líquidos en la cavidad del oído medio. Los signos y síntomas de infección aguda están ausentes y no hay perforación de la membrana timpánica u otorrea. Ocurren después de 3 a 10 semanas como consecuencias de la otitis media aguda. Otitis media crónica con derrame es una persistencia de la otitis por más de 3 meses, disminución de la audición, ruidos y chasquidos, tinnitus, retraso del habla, niños rebeldes o desobedientes, sensación de oído. Diagnóstico de otitis media es por historia clínica y evaluación de la apariencia y movilidad de la membrana timpánica que incluye la otoscopia neumática. La membrana timpánica varía ligeramente en la dirección para observar el tímpano y el martillo. Ombligo visible de mango martillo reflejo luminoso, color gris perlado transparente, perfil literalmente cónico con cavidad del ombligo, movimientos de entrada y salida. Membrana timpánica. El diagnóstico de la otitis media en la neumatoscopia se observa el tímpano abombano retraído, el grado de eritema e hiperemia indican la índole aguda de la inflamación, existe una disminución de la motilidad y presencia de líquido, existe una opacificación en donde no se identifican las estructuras del oído medio. El diagnóstico de la otitis media se realiza por timpanometría, timpanocentesis, biometría hemática completa, citología nasal y pruebas cutáneas en pacientes con historia clínica compatible con alergia respiratoria, exámenes radiológicos de senos paranasales y tomografía computada. La etiología de la otitis media aguda son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus y virus. Etiología de la otitis media aguda en neonatos es Klebsiella, E. coli, Enterobacter, Pseudomonas y Mycoplasma pneumoniae. Etiología de la otitis media crónica es Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Proteus, difteroides y anaerobios. Indicaciones para la timpanocentesis es una otalgia grave, seriamente enfermos o tóxicos, respuesta inadecuada a la terapia antimicrobiana en recién nacidos neonatos e inmunocomprimidos, en otitis media con complicación supurada o confirmada o potencial. Secuelas de la otitis media es perforación de la membrana timpánica, hipoacusia conductiva neurosensorial, atelectasia en el tímpano, tímpanosclerosis, fijación musicular y sordera. El tratamiento de la otitis media consiste en corregir el trastorno fisiopatológico de base, antibióticos, antihistamínicos y descongestivos, analgésicos y antipiréticos y timpanostomía.